Para ellos, yo ya estaba muerta en el momento en que mi útero fue sentenciado como inútil. Expulsada con apenas una maleta, me tragué las humillaciones en silencio. Pero 4 años después, regresé, bajando de un jet privado con mi hijo, mi nuevo marido. Mi sonrisa destruyó su orgullo en el silencio. Antes de que empiece la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad o estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda crecer aún más y traer historias más interesantes. El sonido de un trueno retumbó, rasgando el cielo de Madrid, que desde la tarde ya estaba oscuro como boca de lobo. El resplandor de los relámpagos iluminaba en vez en cuando el lujoso salón de un piso en el barrio de Salamanca, creando sombras alargadas y aterradoras en las paredes de mármol frío. Sin embargo, para mí, la tormenta de ahí fuera no era nada comparada con la tormenta que se desataba en mi pecho. Mis manos temblaban violentamente mientras sostenía un sobre blanco con el logotipo de un hospital de renombre. El sobre era ligero, pero sentía que sostenía un peso de cientos de toneladas, listo para aplastarme. La columna. Frente a mí estaban sentadas las 2 personas que, durante 5 años, habían sido el centro de mi universo. Rodrigo, mi marido, estaba sentado en el extremo de un sofá de cuero italiano. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del móvil, como si aquel objeto fuera la única cosa interesante en el mundo. Evitaba mi mirada. Su lenguaje corporal ya me lo decía todo, incluso antes de abrir la boca, mientras tanto, doña Victoria, mi suegra, se sentaba erguida con la barbilla levantada. Su mirada era afilada y juzgadora, como la de una reina a punto de sentenciar a muerte a un plebeyo rebelde. La taza de porcelana en su mano tintineó suavemente cuando la devolvió al platillo. ¿Y bien? La voz de doña Victoria rompió el silencio, fría y cortante. Te has pasado todo el día en el médico. ¿Cuál es el resultado? No me digas que has vuelto a desperdiciar el dinero de Rodrigo con más pruebas inútiles. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca y dolorida. Con el resto de valor que me quedaba, coloqué el sobre la mesa de cristal frente a ellos. Este es el resultado de la última prueba, señora. El especialista hoy me lo ha explicado todo con detalle. Doña Victoria le arrebató el sobre con brusquedad. Rompió el sello sin paciencia, sacando las hojas de papel llenas de términos médicos. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. Pasaron los segundos y vi el cambio en su rostro. No era tristeza ni empatía, sino una furia explosiva. Su rostro se enrojeció, las venas de su cuello se hincharon. ¿Qué es esto?, gritó, tirándome los papeles directamente a la cara. Las hojas volaron desordenadamente antes de caer al suelo, como si se rieran de mí. Desgracia, útero incompetente, dificultad para quedarse embarazada. Así que todo este tiempo no ha sido por falta de esfuerzo de Rodrigo, sino porque eres mercancía defectuosa. Aquellas palabras me perforaron el corazón. Mercancía defectuosa. Así llamaba a la nuera que la había servido durante 5 años. Intenté contener las lágrimas que presionaban por salir. El médico ha dicho que la probabilidad es pequeña, señora, pero aún hay esperanza si intentamos la fecundación in vitro o... Cállate, la cortó doña Victoria. Su voz estridente superó el sonido de la lluvia que arreciaba fuera. Se levantó, señalándome a la cara con el dedo índice, adornado por un gran anillo de diamantes. El linaje de los de la Vega no puede interrumpirse. La sangre azul de nuestra familia debe continuar. Y de una semilla superior, no de una mujer tarada como tú. ¿Crees que vamos a esperar un milagro incierto? ¿Crees que nuestro dinero solo sirve para financiar tus fracasos? Me volví hacia Rodrigo, esperando una pizca de defensa. Cariño, llamé, en voz baja. Rodrigo, por favor, di algo. Hablamos de esto, ¿verdad? Prometimos. Afrontarlo juntos, fuera cual fuera el resultado. Rodrigo finalmente levantó la cara. Pero la mirada que recibí no era la de amor,
que me dio cuando me pidió matrimonio. Era una mirada vacía, cobarde, impotente. Miró de reojo a su madre y luego bajó los ojos hacia la cara alfombra, persa que tenía a sus pies. «Lo siento, Lucía», murmuró Rodrigo. Su voz era casi inaudible. «Mi madre tiene razón. Yo soy hijo único, el único heredero. No, puedo no tener hijos, pero cariño, podemos adoptar o...» «Basta», gritó doña Victoria de nuevo. Rodeó la mesa y se plantó, imponente, frente a mí. «Nada de adopciones. La sangre lo es todo para esta familia. Y como tú no puedes proporcionarla, tu función en esta casa ha terminado». Se me cortó la respiración. «¿Qué quiere decir, señora? Te vas de aquí esta misma noche». Su orden fue absoluta. Me quedé boquiabierta. «¿Esta noche? Pero, señora, fuera hay una tormenta. Ya son las 10 de la noche. ¿A dónde voy a ir? Ese ya no es mi problema», respondió doña Victoria con un tono plano, aterrador. «Coge tus cosas. Solo lo que trajiste cuando viniste aquí. No te atrevas a llevarte ni una sola joya o ropa de marca que te haya comprado. Rodrigo, son activos de nuestra familia. Llegaste pobre, debes salir siendo consciente de tu lugar». Miré a Rodrigo de nuevo, suplicando con los ojos. «Cariño, ¿te vas a quedar ahí? ¿Parado? ¿Vas a dejar que expulsen a tu mujer en medio de la noche?» Rodrigo suspiró largamente, luego se levantó y me dio la espalda. «Vete, Lucía, no montes un escándalo. La decisión de mi madre es definitiva. Yo me encargaré de los papeles del divorcio mañana. El abogado de la familia se pondrá en contacto contigo». El dolor era aplastante, peor que el veredicto del médico de aquella tarde. El hombre a quien confié mi vida y mi muerte, el hombre que prometió protegerme ante el altar, ahora no era más que una marioneta de su madre. El dolor se transformó lentamente en entumecimiento. Me di cuenta de que no servía de nada suplicar a las piedras. El orgullo que me quedaba me prohibía arrodillarme a sus pies. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la habitación de invitados, pues ya hacía un mes que dormía separada de Rodrigo. Cogí una vieja bolsa de lona que guardaba en el fondo del armario. Con las manos temblorosas, metí unas cuantas camisetas, unos vaqueros y artículos de aseo básicos. Miré los vestidos de fiesta colgados, los bolsos de diseño, los zapatos de tacón. Todo parecía basura ahora. ¿De qué servía el lujo si se pagaba con la humillación diaria? Cerré la cremallera de la bolsa. Eso era todo. Mis 5 años de matrimonio terminaban y cabían en una sola bolsa de mano. Cuando bajé de nuevo al salón, Rodrigo ya no estaba. Debía haber corrido a su habitación, escondiéndose bajo sus sábanas de lujo. Solo doña Victoria seguía allí, observando cada movimiento mío como un guardia de prisiones, asegurándose de que no robara un cubierto de plata o un jarrón. «Las llaves del coche», exigió, extendiendo la mano. Rebusqué en mi bolso, saqué las llaves del coche que solía usar y las dejé sobre la mesa. «Perfecto. Ahora lárgate. El guardia de seguridad se asegurará de que no te lleves nada más», me expulsó. Caminé hacia la puerta principal, grande y pesada. Cuando la puerta se abrió, el viento fuerte me golpeó la cara, trayendo gotas de lluvia fría. No miré atrás, no dije adiós. En la garita de seguridad cerca de la verja, don Manuel, el anciano portero que llevaba décadas trabajando allí, me miró con los ojos muy abiertos. Me vio caminar bajo la lluvia sin paraguas, solo abrazando la bolsa contra mi pecho. «Doña Lucía», llamó, conmocionado. Salió corriendo con un gran paraguas. «Señora, ¿a dónde va? Está lloviendo a cántaros. ¿Dónde está don Rodrigo?» «¿El chofer?», negué con la cabeza, débil. La lluvia empezó a empapar mi pelo y mi cara, disimulando las lágrimas que por fin caían. «Ya no vivo aquí, don Manuel. Gracias por toda su ayuda. Pero, señora, usted, la han echado». Don Manuel parecía vacilar. Miró hacia la imponente mansión y luego volvió a mirarme con pena.
Quería ayudar. Lo sabía. Pero también tenía miedo de perder su trabajo. Ayudarme significaba desafiar a doña Victoria. No se preocupe, Manuel. Vuelva adentro. Si no cogerá un resfriado, le dije, forzando una sonrisa que debió parecer patética. Señora, coja este paraguas. Lléveselo, insistió, tendiéndome el paraguas. Negro. Gracias, Manuel. Salí por la alta verja que durante tanto tiempo me había aprisionado. La puerta, de hierro, se cerró automáticamente a mis espaldas con un golpe metálico. Definitivo. Me quedé en la acera desierta del barrio de Salamanca. La lluvia caía sin piedad. Los relámpagos iluminaban las calles vacías. Estaba sola, sin marido, sin casa, sin rumbo. Pero, extrañamente, en medio del frío que calaba los huesos, había un atisbo de alivio en un rincón de mi corazón. La jaula de oro se había cerrado. Era libre. Aunque esa libertad pareciera aterradora, arrastré los pies lejos de la casa que una vez llamé infierno, hacia la oscuridad incierta de la noche. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche. La vida había dado un giro de 180 grados, arrojándome de un colchón mullido con sábanas de seda a un colchón de espuma fino y mohoso en un cubículo de 3 x 3 metros. Mi nuevo hogar estaba en una corrala de Vallecas, un laberinto de hormigón y ladrillo donde hasta la luz del sol luchaba por entrar. El aire aquí era diferente. Si en el barrio de Salamanca el aire olía a aromaterapia y aire acondicionado central, aquí era denso, caliente y húmedo. El olor a desagüe atascado mezclado con el olor a fritanga, los vecinos y humo de tabaco me recibía cada vez que abría la puerta. La pintura de las paredes de mi habitación se estaba desconchando, revelando manchas de humedad que formaban islas de tristeza. No había baño privado. Tenía que hacer cola todas las mañanas y noches en el baño comunitario al final del pasillo, disputando el turno con otros inquilinos, la mayoría obreros o dependientes. Oye, Lucía, no te tires media hora en la ducha. Los demás también tenemos que currar, gritó una mujer corpulenta, aporreando la puerta del baño esta mañana. Sí, ahora salgo. 1 minuto, respondí con pánico, enjuagándome apresuradamente el resto del jabón. El agua caliente aquí se acababa rápido. Antiguamente, podía pasarme 1 hora sumergida en una bañera con sales de baño. Ahora, poder ducharme con agua tibia ya era un lujo. Tras vestirme con lo que tenía una camiseta vieja y unos vaqueros desgastados, salí de inmediato. El dinero que me quedaba en la cartera cuando me echaron era poquísimo. La cuenta conjunta con Rodrigo, por supuesto, había sido bloqueada. Necesitaba sobrevivir. No tenía un título universitario de prestigio, pues me casé justo al terminar la carrera, y mi experiencia laboral durante 5 años fue únicamente ser ama de casa. Mi primer trabajo empezaba a las 6 de la mañana, en el Ultramarinos de Paco a la entrada de la calle. La tarea parecía fácil, atender clientes y cargar cajas, pero para mi cuerpo, poco acostumbrado al trabajo físico pesado, era una tortura. La espalda me dolía terriblemente por tener que levantar cajas de leche y sacos de patatas, por no hablar de los clientes quejumbrosos. Niña, me faltan 10 céntimos en el cambio, protestó una señora con bata de botiné. Lo siento, señora, ¿le importa si se lo doy en caramelos? Me he quedado sin monedas de céntimo, ofrecí educadamente. No quiero. Dependienta nueva, intentando timarme, gruñó. Yo solo podía agachar la cabeza y pedir disculpas repetidamente, tragándome la vergüenza. Antiguamente, personas como ella tal vez ni se atrevieran a mirarme a los ojos cuando paseaba por las boutiques de Serrano. Ahora, tenía que tragarme el orgullo por un sueldo diario insignificante. A mediodía, comía el mismo menú todos los días. Fideos instantáneos de bote. A veces, si había suerte, me compraba una empanadilla en la panadería de al lado, para acompañar. Comía sentada en un taburete de plástico roto frente a la tienda, observando el ruidoso ir y venir de las furgonetas.
El polvo de la calle se convertía en un condimento extra para mi comida. A menudo recordaba la larga mesa del comedor en casa de Rodrigo, llena de platos deliciosos que muchas veces se quedaban intactos. ¡Qué ironía! Antes tenía comida, pero no tenía apetito por culpa de la presión emocional. Ahora tenía un apetito voraz por culpa del hambre, pero no tenía comida. Sin embargo, la verdadera prueba llegaba por la noche. Como el sueldo de ultramarinos no daba para pagar el alquiler de la habitación y la comida, me busqué un segundo trabajo. De 6 de la tarde a medianoche, trabajaba en un bar de tapas muy concurrido en una avenida principal. Mi función: fregaplatos. Esta noche, el bar estaba a reventar. Una montaña de platos sucios se alzaba ante mí. El olor a fritura, restos de salsa brava y aceite usado se pegaba a mi piel y astora. Mi ropa. Mis manos, que antes eran suaves y recibían la manicura regularmente, ahora estaban ásperas, con callos y doloridas por estar constantemente sumergidas en agua con lavavajillas industrial. Venga, Lucía, ¿dónde están los platos limpios? Que la terraza está esperando, gritó el dueño del bar mientras sacaba raciones de calamares. Ya va, jefe. 1 minuto. Aceleré mis movimientos, frotando los platos, grasientos con todas mis fuerzas. Sentía que la espalda se me iba a partir en dos. Las salpicaduras de agua hirviendo a veces me daban en el brazo, dejándome marcas rojas. En medio del ajetreo, oí vagamente una conversación de una mesa de clientes no muy lejos de la barra. Mira la fregaplatos. Es guapa, ¿eh? Lástima que esté hecha un asco, comentó un hombre. Va, seguro que es alguna divorciada a la que el marido le ha dado la patada, respondió su amigo, riendo. Por lo general, las tías así, cuando se quedan sin un duro, hacen lo que sea por 4 perras. Me hirvió la sangre, pero no podía hacer nada. Solo me mordí el labio inferior con fuerza hasta sentir el sabor salado de la sangre, aguantando las lágrimas para que no cayeran en el fregadero. Soy Lucía. Soy una mujer honrada. No soy la mujer barata de la que están hablando. Repetí ese mantra en mi mente para fortalecerme. Llegué a mi habitación a las 2 de la madrugada. Tenía el cuerpo molido. Me lavé como pude y me tiré en el fino colchón. Pero ni el descanso era tranquilo. Las paredes de la pensión eran de papel. Podía oír la conversación del matrimonio de mediana edad de la habitación de al lado. Cariño, ¿has visto a la chica nueva de la 4? La voz de la esposa era Clara. ¿Qué le pasa, mujer? Esa, la tal Lucía. Dicen que es divorciada. Llega tarde todas las noches, fíjate qué horas. A saber en qué trabaja, ¿no? Ese trabajito en el Ultramarinos debe ser solo una tapadera. Me da miedo que traiga malas influencias al vecindario, o peor, que le tire los trastos a los maridos de las demás. Anda ya, mujer, no seas mal pensada, no es maldad. Solo hay que ver cómo viste. Aún tiene la piel blanquita, cuidada, diferente a nosotras. Seguro que era la amante de algún rico que le ha dado la patada. Tenemos que andar con ojo. Me tapé los oídos con la almohada, llorando en silencio. Los sollozos se me quedaron atascados en la garganta. Era tan doloroso. Ser expulsada por mi marido y mi suegra por ser estéril ya era devastador. Pero ser juzgada por personas que ni siquiera me conocían era como ser apuñalada por 1000 agujas. Me sentí pequeña, sucia y humillada. En el silencio de la noche, la imagen de Rodrigo y doña Victoria durmiendo, profundamente en sus camas mullidas, pasó por mi mente. Debían pensar que yo estaba destruida, tal vez esperando que muriera de hambre en las calles. El dolor se transformó lentamente en combustible. Me sequé las lágrimas con rabia. No, susurré a la oscuridad de la habitación. No me voy a morir aquí. No voy a dejar que sus palabras se hagan realidad. Pueden humillarme ahora. Pueden pisotearme todo lo que quieran. Miré el techo con manchas de humedad. Allí juré a Dios. Me voy a levantar. Voy a trabajar más duro que nadie. Voy a ahorrar dinero, estudiar y demostrar que
Lucía no es basura que se pueda tirar. Que este callejón estrecho sea mi crisol. Que el olor a fritura y aceite usado sea el perfume de mi lucha. Un día estaré ante ellos de nuevo, no como la Lucía débil, sino como una mujer invencible. Aquella noche, por primera vez desde que me echaron, no me dormí por el cansancio de llorar, sino por el cansancio de luchar por un nuevo futuro. El sol de Madrid aquella tarde parecía castigar a cualquiera que osara caminar bajo él sin protección. Estaba en mi tercer trabajo, un servicio de catering casero gestionado por una vecina. Mi tarea era sencilla, pero agotadora: repartir tuppers con el menú del día en edificios de oficinas a la hora de comer. Tenía las manos entumecidas. En la derecha y en la izquierda llevaba 12 grandes bolsas de plástico, cada una con 10 fiambreras de pollo asado con arroz. El olor al humo de los tubos de escape mezclado con el aroma a comida que emanaba de los tuppers me daba náuseas, no por hambre, sino por puro agotamiento. El sudor frío me bajaba por la espalda, dejando mi camiseta barata, mojada y pegajosa. Entré en el vestíbulo de un imponente edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. El suelo de mármol brillaba, reflejando mi imagen desaliñada. El aire acondicionado central me golpeó la piel quemada por el sol, dándome escalofríos. A mi alrededor, las ejecutivas caminaban con sus tacones de aguja que hacían un rítmico sonido de tac, tac, tac. El perfume caro que usaban flotaba en el aire. Yo ya había formado parte de ese mundo. Frecuentemente venía a edificios como este para ver a Rodrigo, llevándole comida casera en una fiambrera premium, no en envases de plástico barato como estos. El complejo de inferioridad volvió, asfixiándome. Agaché la cabeza, intentando esconder el rostro bajo una vieja gorra que llevaba. Caminé rápidamente hacia el montacargas de la parte trasera. Sin embargo, con las prisas y mi visión algo borrosa por la falta de sueño, noche anterior fregué platos hasta las 2 de la madrugada. No vi a alguien que acababa de girar el pasillo. ¡Pum! Mi cuerpo chocó contra una figura robusta. Perdí el equilibrio. Una de las grandes bolsas de plástico de mi mano derecha se cayó. Los tuppers se esparcieron por el suelo. 2 de ellos se abrieron, derramando arroz, pollo y ensalada sobre los zapatos de cuero brillante del hombre con el que había chocado. El corazón pareció detenerme. Dios mío, perdone. Lo siento muchísimo, señor, exclamé presa del pánico. Me arrodillé de inmediato, recogiendo la comida esparcida con las manos desnudas, sin importarme lo sucio y asqueroso que pareciera. Se lo pagaré, señor. Perdone. Ha sido sin querer. Por favor, no me denuncie a seguridad. Mis ojos ya estaban llenos de lágrimas. Mi sueldo del día iría entero para cubrir aquel desastre. Por no hablar de que, si la dueña del catering se enfadaba y me despedía, el miedo a perder mi fuente de ingresos me hizo temblar violentamente. Tranquila, tranquila, no pasa nada, muchacha. Levántate, no hace falta que lo cojas con las manos. La voz del hombre era grave e imponente, pero su tono era amable. Sin gritos, una mano se extendió frente a mí, una mano que llevaba un reloj de oro, pero cuya piel mostraba las marcas del trabajo duro. Levanté la cabeza lentamente, con miedo de ver un rostro enfadado que me humillaría. Pero lo que encontré fue un rostro mayor y sereno. Sus ojos se entrecerraron, mirándome con atención. «Lucía», dijo, dudoso. Me quedé de piedra. ¿Quién me iba a reconocer en este estado tan lamentable? Me limpié el sudor y un poco de suciedad de la mejilla, intentando reconocer aquel rostro. Mi memoria viajó a mi infancia, muchos años atrás, en un pueblo de Castilla, antes de que mis padres fallecieran. ¿Don Arturo?», pregunté, incrédula. «Madre mía, Lucía. ¿Eres tú, Lucía, la hija del difunto Ignacio?» Don Arturo me cogió la mano de inmediato para ayudarme a levantar. No le importaron sus zapatos manchados de salsa, sus ojos examinaron mi aspecto de pies a cabeza, y vi una profunda tristeza en su rostro al notar mi extrema delgadez y mi ropa.
Gastad, Lucía, ¿por qué estás así, hija mía? Tú no te casaste con el hijo de aquella familia rica de Madrid. ¿Cómo se llamaba? ¿Rodrigo?, preguntó con un tono de preocupación sincera. La pregunta fue como reabrir una herida recién cicatrizada. Agaché la cabeza, incapaz de mirar a los ojos al antiguo vecino que solía darme caramelos cuando yo jugaba frente a su casa. Es una larga historia, don Arturo, respondí en voz baja. La vida da muchas vueltas. Ahora estoy como me ve. Don Arturo suspiró profundamente. Le hizo una señal a su asistente, que estaba detrás de él, para que limpiara el desastre del suelo y pagara los tuppers. Sin darme oportunidad de rechazarlo, me guío a una cafetería en el vestíbulo del edificio. Siéntate. Necesitas beber algo y comer en condiciones. Mírate, estás en los huesos, me regañó, pero yo sabía que era su forma de mostrar cariño. En la cafetería, frente a una taza de chocolate caliente y un pincho de tortilla, mis defensas se derrumbaron. Se lo conté todo. El diagnóstico médico, Rodrigo siendo un cobarde, doña Victoria echándome en medio de la lluvia y mi vida actual en Vallecas. Don Arturo escuchó sin interrumpir. Su rostro se enrojeció de rabia contenida cuando le conté lo de la expulsión. Apretó el puño sobre la mesa. «Canallas», gruñó don Arturo en voz baja cuando terminé. Se creen que las personas son mercancía que se puede desechar si tiene un defecto. Ten paciencia, hija. Dios no duerme. Me miró fijamente. Lucía, ¿de qué estás trabajando? Ahora, por la mañana, en el Ultramarinos. A mediodía, reparto menús. Por la noche, frigo platos en un bar de tapas, señor, respondí con honestidad. Don Arturo negó con la cabeza. Eso no es trabajo para ti. Sé que eres una chica, inteligente. Siempre sacabas sobresalientes, ¿verdad? Recuerdo que tu difunto padre siempre presumía de tus notas. Necesitas un trabajo en el que uses la cabeza, no solo los músculos. Pero solo tengo una licenciatura normal y corriente, don Arturo. 0. Experiencia laboral. Durante 5 años solo fui ama de casa. ¿Quién me iba a contratar? Yo te contrato, cortó don Arturo con firmeza. Me quedé boquiabierta. ¿Qué quiere decir? Ahora tengo una empresa de logística de mercancías. Gracias a Dios, el negocio ha prosperado. Tengo almacenes en el puerto de Valencia y barcos fletados. Pero me duele la cabeza, Lucía. El personal en el puerto es muy rudo. La administración es un desastre. Desaparece mucha mercancía. Los registros no están claros. Necesito a alguien honesto y meticuloso para organizar la gestión del almacén. Se inclinó hacia adelante. El trabajo es duro, Lucía. El sitio es caluroso, polvoriento, lleno de estibadores. No hay aire acondicionado como en el barrio de Salamanca. El sueldo tal vez no sea tan grande como la asignación de tu exmarido, pero te dará para alquilar un sitio decente y comer bien. ¿Quieres? Miré aquellos ojos ancianos. Allí no vi una piedad humillante, sino una oferta de oportunidad y confianza. Eso no era caridad, era un desafío. Quiero, señor, respondí con firmeza, sin dudarlo. No le tengo miedo al calor, no le tengo miedo al polvo. Solo tengo miedo de ser pobre y de que me vuelvan a pisotear. Don Arturo sonrió ampliamente y me dio una palmadita en el hombro. Perfecto. Esa es la hija de Ignacio que yo conozco. Mañana por la mañana ven a esta dirección. Lleva ropa cómoda. Empieza nuestra verdadera guerra. Cuando salí del edificio, el cielo de Madrid seguía abrasador, pero mi corazón estaba fresco. En el bolsillo del pantalón llevaba una tarjeta de visita, Logística Arturo, CIA, y un fajo de euros que don Arturo me obligó a aceptar como adelanto para comprar ropa de trabajo decente. Apreté aquel dinero con fuerza, no por su valor, sino por la esperanza que ofrecía. Aquel día juré no decepcionar a don Arturo. Transformaría aquel almacén polvoriento en mi mina de oro.
El puerto de Valencia no es lugar para débiles de corazón. En mi primer día de trabajo allí, fui recibida por una orquesta del caos. El rugido de los motores, de los enormes camiones de contenedores, el sonido ensordecedor de los claxones, el polvo negro que volaba y se pegaba a la piel, y los gritos rudos de los estibadores. Epa preciosa, ¿qué vienes a hacer aquí? Te has equivocado de sitio, ¿eh? El centro comercial está para allá, gritó un camionero con un dragón tatuado en el brazo al verme entrar en la zona del almacén. Algunos otros trabajadores silbaron, intentando provocarme. No agaché la cabeza con miedo, como hacía en el callejón. Enderecé la espalda y miré al camionero a los ojos. Disculpe, señor. Soy la nueva administradora de don Arturo. Si su camión está bloqueando la entrada, tomaré nota de la matrícula e informaré a don Arturo para que se rescinda su contrato de transporte. El camionero se quedó callado, sorprendido por la audacia de una mujer pequeña como yo. Sus amigos se rieron de él. «Te ha pillado, ¿eh?» Bronca de la jefa. A partir de aquel momento, empezaron a respetarme. Yo no había venido aquí a hacer amigos o a ser simpática, había venido a trabajar. Mi oficina era un pequeño cubículo de cristal en una esquina del enorme almacén lleno de pilas de cajas y contenedores. Era un caos cuando entré por primera vez. Manifiestos de carga esparcidos por el suelo, facturas mezcladas con envoltorios de patatas fritas y un ordenador viejo con la pantalla cubierta de polvo. Empezando de cero, Lucía, murmuré para darme ánimos. Los primeros meses fueron un infierno. Tuve que aprender términos de logística que me resultaban extraños. Bill of lading, transitarios, despacho de aduanas, demoras. Todas las noches, después de volver a casa con el cuerpo pegajoso y oliendo a gasoil, no me iba directa a la cama. Abría el portátil de segunda mano que me había comprado con mi primer sueldo, buscando el significado de esos términos en Internet. Aprendí sobre rutas marítimas, tipos de mercancías y cómo calcular el volumen de la carga. Mi meticulosidad empezó a dar frutos. En 3 meses, descubrí una fuga de fondos operativos en el almacén. Resultó que un supervisor manipulaba los partes de combustible de los camiones. Informé a don Arturo con datos completos y pruebas. El supervisor fue despedido, y la confianza de don Arturo en mí aumentó. «Eres increíble, Lucía», me elogió don Arturo una tarde, mientras nos comíamos un menú del día en la oficina del almacén. «El almacén está organizado, las entregas se hacen a tiempo, las quejas de los clientes han bajado en picado. No, me equivoqué al elegirte. Esto es solo el principio, señor», respondí, sonriendo. «Veo otra oportunidad». «¿Cuál?» «Hasta ahora, solo operamos en rutas peninsulares seguras. Pero la demanda de fletes hacia las Islas Canarias y Baleares, e incluso Ceuta y Melilla, es altísima. El precio de las cosas allí es caro por la complejidad del transporte. Si logramos abrir una ruta de flete especial hacia las islas con precios competitivos, el beneficio podría triplicarse». Don Arturo pareció dudar. «El riesgo es grande, Lucía. La logística marítima hacia las islas es compleja, hay mucha competencia y temas de aduanas especiales. Por no hablar de los seguros. Ya lo he investigado, señor. Podemos hacer alianzas para el cabotaje. También he estudiado los seguros de carga para minimizar riesgos. Deme la oportunidad de liderar un proyecto piloto para Tenerife. Si fracaso, puede recortarme el sueldo 1 año». Don Arturo me miró un buen rato y luego soltó una carcajada. «Eres tan audaz como lo era yo a tu edad». «De acuerdo. Adelante. Yo lo financio». Aquel proyecto fue mi gran apuesta. Trabajé como una loca. Contacté con proveedores en Canarias para la carga de retorno, para que el barco no volviera vacío a Valencia. Negocié duramente con los armadores. Llegué a dormir en el almacén durante 1 semana para asegurarme de que el embalaje de las mercancías fuera el adecuado para el mar, y funcionó. El primer envío fue un éxito rotundo. El beneficio neto hizo que A
don Arturo se le abrieran los ojos de par en par. A partir de ahí, mi nombre empezó a ser conocido en el puerto. Doña Lucía, la de Logística Arturo, la dama de hierro que había transformado el negocio. Sin embargo, yo no me conformaba solo con el sueldo y los bonus. Recordaba la humillación de doña Victoria sobre el dinero. Me di cuenta de que, para protegerme en el futuro, necesitaba mi propia fortaleza financiera. Durante la hora de comer, mientras otros empleados fumaban o echaban la siesta, yo estudiaba inversiones. Leía libros sobre acciones y fondos de inversión. Empecé a invertir el 70% de mis ingresos, que ya eran considerables, en comprar acciones del IBEX 35, empresas sólidas, especialmente en el sector bancario y energético, que estaban al alza. Viví de forma muy frugal, mudándome a un piso de alquiler modesto, un poco mejor que mi antigua habitación, para poder reinvertir mi dinero en el mercado de capitales. Pasaron 2 años rápidamente. La transformación fue real. Esta mañana estaba frente a un gran espejo en mi nuevo piso en Chamberí, Madrid, desde donde gestionaba ahora la sede central. El reflejo en el espejo ya no era la Lucía, desaliñada. Allí había una mujer con una americana azul marino entallada, pantalones de traje y un pañuelo de seda elegante al cuello. Mi piel volvía a estar cuidada. Mis ojos brillaban con confianza. Me eché un poco de perfume, ya, no el olor a aceite usado, sino un suave aroma a almizcle blanco. Cogí las llaves de mi nuevo SUV de la mesa. Hoy era el día de la firma. Conduje mi coche hasta la nueva sede de Logística Arturo, que ahora pasaría a llamarse Grupo AL, en un moderno edificio de oficinas. Don Arturo me recibió con una sonrisa de orgullo. «Por favor, firme aquí, señora directora», bromeó, entregándome un grueso documento. No me tembló el pulso al sostener el caro bolígrafo. Estampé mi firma. Con aquella firma, me convertía oficialmente en propietaria del 30% de las acciones del Grupo AL y era nombrada directora de operaciones. Ya no era una empleada, era socia. «Gracias, don Arturo. Gracias por sacarme de la calle», le dije, con los ojos llorosos. «Tú te sacaste de la calle, Lucía. Yo solo te enseñé el camino». «Tú corriste», respondió don Arturo, sabiamente. Aquella tarde, sentada en mi espacioso despacho, miraba por la cristalera. Me vibró el móvil. Una notificación de mi app de bolsa. Mi cartera de acciones estaba toda en verde. Su valor ya alcanzaba cifras millonarias en euros. Gracias al interés compuesto y a la agresiva estrategia de inversión que había adoptado, abrí la galería de mi móvil, mirando una foto antigua que guardaba en secreto. La foto de mi boda con Rodrigo. Aquel rostro lo había sido todo para mí. Ahora me parecía un extraño. El dolor seguía ahí, como la cicatriz de una operación que a veces duele cuando va a llover, pero ya no era letal. «Doña Victoria, Rodrigo», susurré a la foto. «Me tirasteis a la basura porque no podía daros un heredero. Pero mirad, he dado a luz a otros hijos. Este negocio, este éxito, son mis hijos, nacidos del útero del sufrimiento que vosotros creasteis». Cerré el móvil. El pasado había terminado. Ahora tenía dinero, tenía poder y tenía un orgullo construido con sudor y lágrimas. Pero me faltaba algo. Este corazón seguía vacío, congelado. Creía que nunca más necesitaría amor. El amor solo me debilitaba. Sin embargo, el destino, al parecer, tenía otros planes, con mucho más sentido y del humor, para poner a prueba la dureza de mi corazón. Me preparé para irme a casa, sin saber que mi visita rutinaria a un orfanato al día siguiente me llevaría a conocer a alguien que haría temblar las defensas que tanto me había costado construir. Alguien a quien no le importaba en absoluto el contenido de mi cuenta bancaria, sino el contenido de mi corazón. Incluso con mi cuenta corriente ahora llena de ceros, había una rutina que nunca cambié desde mis días difíciles.
Todos los fines de semana reservaba un tiempo para visitar el orfanato Hogar de la Esperanza a las afueras de Madrid. Antiguamente, cuando era pobre y estaba sola, este lugar era mi refugio mental. Venía a menudo, llevando las obras del catering, o simplemente leyendo cuentos a los niños. Ver sus risas me hacía olvidar que era una mujer fracasada. Ahora, aunque iba en coche propio y no en metro, seguía eligiendo llevar mi viejo utilitario sencillo, no el SUV de lujo que usaba para las reuniones. No quería crear distancia entre los niños y yo. Quería que me vieran como Lucía, no como una donante arrogante. Aquella tarde, el ambiente en el orfanato era un poco diferente. En el patio, delantero, un grupo de niños estaba sentado en círculo, riendo a carcajadas. En el centro del círculo, un joven estaba imitando los movimientos de un mono mientras sostenía una marioneta de mano desgastada. Llevaba una camiseta gris, desgastada y unos vaqueros desteñidos. Tenía el pelo un poco alborotado y el sudor le bajaba por las sienes. Pero su sonrisa era tan libre y genuina. Ya está aquí Lucía», gritó uno de los niños. Hugo, que corrió a abrazarse. A mis piernas. El hombre detuvo su actuación. Se dio la vuelta, se levantó y se secó el sudor con el dorso de la mano. Me sonrió con timidez. «Hola. Perdona el alboroto. Estábamos en medio de la historia del ratoncito Pérez. No pasa nada. Puedes seguir», respondí, sonriendo. «Es la primera vez que te veo por aquí». «Ah, sí. Soy Alejandro. Voluntario nuevo para dar clases de matemáticas e inglés los sábados y domingos». Extendió la mano. Su mano era áspera, con restos de grasa de motor que no habían salido del todo. Pero su apretón de manos era cálido y firme. «Lucía», respondí brevemente. Charlamos mientras los niños se comían la merienda que yo había traído. Descubrí que Alejandro era profesor en un instituto público y, en su tiempo libre, también trabajaba en el taller mecánico de su hermano. Su vida estaba lejos de ser lujosa. Hablaba con naturalidad de su vieja moto, que se estropeaba cada 2 por 3, o de sus alumnos más traviesos, sin un ápice de queja. Había algo extraño. Normalmente, los hombres que se me acercaban, especialmente los socios de negocios, siempre intentaban presumir de sus relojes, sus coches o los logros de sus empresas. Pero Alejandro, él contaba con orgullo cómo había conseguido arreglar el tubo de escape de una moto aquella mañana. Su sencillez era como agua fresca en mi desértico corazón. Pasaron las semanas y empecé a ir al orfanato con más frecuencia, a veces con excusas tontas, solo para ver a Alejandro. Muchas veces nos sentábamos juntos en un banco del parque cercano después de que los niños se echaran la siesta, comiéndonos unos bocadillos de calamares que comprábamos en un bar del barrio. «Lucía, ¿en qué trabajas?», me preguntó un día, mientras masticaba su bocadillo. Dudé. ¿Debía decirle que era dueña de una empresa de logística? «Trabajo en una empresa de transportes en operaciones», respondí, siendo parcialmente honesta. «Vaya, debe ser un curro duro. Por eso pareces tan fuerte. No eres una pija, mimada como la mayoría de las mujeres de por ahí», me elogió sinceramente. Mi corazón se aceleró. Fuerte. No guapa, no rica, sino fuerte. Fue el piropo más bonito que había escuchado jamás. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, mis viejos miedos resurgieron. La sombra de doña Victoria y Rodrigo me perseguía. Alejandro era un buen hombre, seguramente quería formar una familia al completo. Una noche, cuando Alejandro me llevaba a casa, yo aparcaba mi coche lejos, fingía coger un taxi para que él me acompañara un tramo. Se armó de valor. «Lucía, sé que solo soy un profesor y un mecánico de fin de semana. No tengo muchas cosas, pero estoy muy a gusto contigo. Quiero que esto vaya en serio. ¿Tú aceptarías ser mi pareja?» Su moto se detuvo en una calle tranquila. La tenue luz de la farola iluminaba su rostro ansioso. Agaché la cabeza y las lágrimas empezaron a caer. Era el momento. Tenía que destruir sus esperanzas antes de que se decepcionara más. «Adelante»,
Alejandro, no sabes quién soy en realidad. ¿Qué pasa? ¿Te busca la policía? Bromeó, intentando quitarle hierro al asunto. Soy divorciada, corté rápidamente. Estuve casada 5 años y me dejaron, me echaron a la calle, me desecharon porque soy estéril. Mi útero tiene un problema. No puedo darte hijos. Eres un buen hombre. Mereces a una mujer perfecta que pueda darte una familia. Silencio. El sonido del tráfico lejano parecía ensordecedor. Cerré los ojos, lista para oírle arrancar la moto y dejarme allí tirada. Pero lo que sentí fue su mano áspera agarrando la mía con fuerza. Lucía, mírame. Levanté la cabeza, con los ojos llorosos. Te he pedido que seas mi mujer, mi compañera de vida, no una fábrica de bebés, dijo con firmeza. Sus ojos me miraron directamente al alma. Los hijos son un regalo de Dios. Si nos los da, fenomenal. Si no, significa que podremos ser novios para siempre hasta que seamos unos viejecitos. Y de todas formas, es niños del orfanato. Ellos también necesitan padres, ¿no? Mi llanto se deshizo. No era un llanto de tristeza, sino de un inmenso alivio. El peso de 5 años que me aplastaba el pecho pareció esfumarse por las encías. Palabras de un mecánico. Un mes después, nos casamos. Sin fiesta en un salón de lujo, sin vestido de diseñador parisino, sin miles de invitados desconocidos. Nos casamos en el registro civil, acompañados por los niños del orfanato y por don Arturo, que hizo de testigo. El único lujo fueron unas alianzas de oro de 5 gramos. Muy diferente al enorme diamante que me había dado Rodrigo. Pero cuando Alejandro dio el sí, quiero con voz firme, sentí una felicidad que nunca antes había experimentado. Cuando le besé la mano a Alejandro tras casarnos, hice una promesa silenciosa. Seré la mejor esposa para ti. Tú has aceptado mis defectos, así que yo te daré todas mis virtudes para hacerte feliz. Por supuesto, Alejandro se quedó de piedra al descubrir que yo era la gran jefa del grupo AL después de casarnos. Pero no se enfadó. Solo se rió, negando con la cabeza y diciendo: «Con razón, siempre te empeñabas en pagar tú los 2 bocadillos». Siguió siendo el Alejandro sencillo, negándose a dejar de dar clases. Aunque su mujer ahora pudiera comprar el instituto entero en el que trabajaba. Con él encontré un hogar. Nuestro primer año de matrimonio fue increíblemente pacífico. Ninguna suegra aparecía a primera hora de la mañana para comprobar el polvo en los muebles. Ninguna indirecta sobre que mi vientre siguiera plano. Los padres de Alejandro, agricultores sencillos de un pueblo de Ávila, me recibieron con los brazos abiertos, tratándome como a una hija, sin preguntar nunca por los nietos. Mi vida profesional también despegó. El grupo AL se convirtió en uno de los principales operadores logísticos del país. Aquel día, yo estaba liderando una reunión del Consejo de Administración muy importante. Estábamos discutiendo la expansión de una nueva ruta hacia Andalucía. La fría sala de juntas olía al café fuerte que había en la mesa. Entonces, doña Lucía, ¿cuál es su opinión sobre los márgenes de beneficio de tercer trimestre?, preguntó mi director financiero. Abrí la boca para responder, pero de repente el aroma a café me golpeó la nariz, con fuerza. El estómago se me revolvió violentamente. Una náusea insoportable me subió por la garganta. «Perdonen, un momento», dije, tapándome la boca y saliendo corriendo de la sala, dejando a los directivos confundidos. Entré en el baño y vomité todo en el lavabo. Me daba vueltas la cabeza, el sudor frío me recorría. «Ah, mi gastritis ha vuelto a atacar», pensé. Últimamente, me estaba saltando comidas por culpa de una licitación importante. Mi secretaria, Carmen, me siguió con cara de preocupación. «Jefa, ¿está bien? ¿Quiere que vayamos al hospital?» «Está muy pálida. Voy a ir a mi médico de confianza. Carmen, por favor, toma el mando del asparcero. Carmen, reunión por mí», respondí, débil. Fui a un especialista de digestivo en una clínica privada cercana, pensando que
Era solo reflujo o un virus. Sin embargo, después de tomarme la atención y preguntarme por otros síntomas, el médico me sugirió que subiera a la planta de ginecología. Doctor, yo soy estéril. El diagnóstico fue claro hace años, argumenté con educación. Es imposible que esté embarazada, debe ser solo un malestar, solo por precaución, señora. Es el protocolo, insistió el médico. Con el corazón encogido y miedo a decepcionarme de nuevo, obedecí. En la sala de ecografías, me tumbé tensa, mirando al techo, recordando el trauma pasado en una sala como esta con Rodrigo y doña Victoria, esperando el veredicto que destruyó mi vida. La ginecóloga, una mujer de mediana edad muy amable, me aplicó un gel frío en la barriga. Movió el ecógrafo de un lado a otro. Silencio por un momento. Cerré los ojos, lista para escuchar las palabras vacío o quiste. Doña Lucía, llamó la doctora. Sí, doctora, ¿es un tumor? Pregunté pesimista. Mire la pantalla, señora. Abrí los ojos lentamente. En la pantalla, en blanco y negro, había un pequeño punto parpadeando. Es el latido del corazón, dijo la doctora con suavidad. Está de 8 semanas. Está embarazada. El feto está sano y fuerte. Mi mundo dejó de girar. El tiempo pareció congelarse. ¿Qué? ¿Cómo, doctora? Sé, ha debido confundir de paciente. La médica se rió por lo bajo. No, señora. Este es su útero. Mire, este es el saco gestacional. Es un milagro. A veces, la tranquilidad mental puede superar los diagnósticos médicos. Tal vez porque ahora usted no está estresada, sus hormonas se han equilibrado y se ha producido la concepción. Salí de la clínica flotando. Conduje a casa con las manos temblorosas. Pero esta vez temblando de felicidad. Al llegar a casa, Alejandro estaba regando las plantas en nuestro pequeño jardín. Llevaba su camiseta favorita. Cariño, llamé. Mi voz sonaba ronca. Alejandro se dio la vuelta y al ver mi cara hinchada de tanto llorar, cerró el grifo y corrió hacia mí. ¿Qué pasa? Lucía. Problemas en la oficina. ¿Quién te ha hecho daño? Negué con la cabeza y le entregué la foto de la ecografía. Alejandro la cogió, confuso, dándole vueltas al papel en blanco y negro. ¿Qué es esto, Lucía? ¿Una foto de la luna? Es nuestro hijo. Cariño, sollocé. Alejandro se quedó callado. Se le abrió un poco la boca. Abrió los ojos de par en par, mirando la foto, luego mi barriga y de vuelta a mis ojos. ¿Lo dices en serio? ¿La médica no se ha equivocado? Dijo que Dios nos ha dado esta bendición, amor. Estoy embarazada. Al segundo siguiente, Alejandro cayó de rodillas en el césped mojado. Besó el suelo, sus hombros temblaban violentamente. Lloró compulsivamente, dando gracias a Dios una y otra vez. Aquella escena era mucho más hermosa que toda la riqueza del mundo. Mi marido, mi guía, llorando de felicidad al recibir a nuestro hijo, se levantó y me abrazó con fuerza, como si yo fuera la cosa más frágil del mundo. Gracias, mi amor, gracias. Vamos a cuidarle mucho, ¿vale? Se acabó lo de trabajar tanto. Deja que yo cocine. Yo pongo las lavadoras. Tú solo descansa. Los 9 meses de embarazo fueron los más felices y tensos de mi vida. Alejandro se convirtió en un marido ejemplar. Me prohibió hacer horas extras, me daba masajes, en los pies hinchados todas las noches y siempre le hablaba a mi barriga antes de dormir. No había presión para que fuera niño o para que fuera perfecto como antes. Alejandro solo pedía que mi mujer y mi hijo estén bien, y en una madrugada silenciosa, en medio de una lluvia fina, el llanto de un bebé rompió el silencio del paritorio. Es un niño, señora. Precioso, dijo la matrona. Alejandro le susurró unas palabras al oído del bebé, con la voz temblorosa y las lágrimas cayendo sin parar. Le llamaremos Mateo, un nombre fuerte y resiliente. Miré la carita de Mateo durmiendo en mi pecho. Su rostro era una mezcla perfecta de mis ojos y la nariz de Alejandro. Pero, más que eso, Mateo era la prueba de la victoria. La prueba de que la paciencia y la fe siempre tienen su recompensa.
Besé la frente de mi hijo. Bienvenido, Mateo. Eres la respuesta a las oraciones de una madre que casi perdió la esperanza. Eres mi nueva fuerza para enfrentarme a un mundo, y a ese mundo me enfrentaría en breve. La invitación para una inversión en Marbella acababa de llegar a mi correo. El pasado me saludaba, y esta vez yo le respondería no con lágrimas, sino con la cabeza muy alta. 4 años. El tiempo es un concepto extraño. Cuando lloré bajo la lluvia torrencial frente a la verja de aquella mansión en el barrio de Salamanca, 2 segundos parecieron 2 siglos de tortura. Sin embargo, en los últimos 4 años, desde la llegada de Mateo y la transformación del negocio en el gigante de la logística llamado Grupo AL, el tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Aquella mañana, Madrid se veía gris desde la ventana de mi despacho en la planta 18 de la zona de 4 Torres. La nueva sede del Grupo AL se alzaba, imponente. En el corazón empresarial de la ciudad, un símbolo de conquista, construido con sudor, lágrimas y el valor de volver a levantarse, estaba, analizando el informe financiero del tercer trimestre, un gráfico verde en ascenso pronunciado, cuando llamaron suavemente a la puerta. Carmen, mi eficiente secretaria, entró con paso vacilante. En sus manos traía una bandeja de plata, no con el café de costumbre, sino con un gran sobrecolor, burdeos, de textura aterciopelada y lujosa. Letras doradas en relieve adornaban el frontal, emitiendo un aura de aristocracia forzada. Siento interrumpir, doña Lucía. Un mensajero especial acaba de entregar esto. Dijo que era obligatorio que llegara directamente a las manos de la presidenta del Grupo AL, dijo Carmen, dejando la invitación sobre mi mesa de caoba. Solté el bolígrafo. Entrecerré los ojos al leer el logotipo en la esquina del sobre. 2 leones gemelos flanqueando un escudo. El logotipo de hospitalidad de La Vega. El corazón se me aceleró, no por miedo, sino por una sensación extraña, como ver a un fantasma del pasado llamando a tu puerta. Lentamente, rompí el sello de lacre dorado. El olor a papel caro se esparció, recordándome al despacho de Rodrigo. A la exquema. Señora Presidenta, CEO del Grupo AL. Con nuestros mejores saludos, tenemos el honor de invitarla como nuestra invitada de honor VIP y principal, inversora potencial a la cena de gala de gran inauguración de The Heritage Marbella Resort. Este evento está dedicado a forjar alianzas estratégicas para salvar el legado cultural y el sector hotelero nacional. Leí línea por línea de aquellas palabras grandilocuentes. Detrás de las bellas palabras sobre el legado y la alianza, mi instinto de empresaria olía la desesperación a la legua. El informe de inteligencia de mercado que leí la semana pasada era correcto. El imperio de negocios de la familia de la Vega estaba al borde del abismo. El estilo de vida extravagante de Rodrigo, la incapacidad de doña Victoria para adaptarse a la era digital y una serie de malas inversiones de Rodrigo habían corroído sus cimientos financieros. El Hotel de Marbella era el último activo al que se aferraban. Si no conseguían una inyección de capital fresco este mes, el banco se lo quedaría todo. Habían invitado al Grupo AL por una sencilla razón. En el mercado, nuestra empresa era conocida por tener la liquidez de caja más saneada del momento. La ironía era que no sabían quién estaba detrás de las siglas AL. Para ellos, el Grupo AL era solo una potencial gallina de los huevos de oro. Me recosté en mi cómoda silla, girándola hacia la ventana. Las imágenes de Rodrigo y doña Victoria bailaban en mi mente. Antes, temblaba solo de oír sus pasos. Antes, comía sobras para que no me regañaran. Ahora, su destino estaba, literalmente, en la punta de mi bolígrafo. Podría simplemente romper esta invitación, dejar que se arruinaran en silencio. Sería una venganza fácil. Pero, ¿no sería demasiado aburrido? Me vibró el móvil. Un mensaje de Alejandro. Cariño, Mateo acaba de decir, papá súper claro, tienes que oírlo luego. No te olvides de comer, jefa. Te quiero. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al instante. Aquel sencillo mensaje me
devolvió a una realidad cálida. Tenía a Alejandro, tenía a Mateo, tenía una felicidad real, no la falsedad bañada en oro de la familia de la Vega. Pulsé el botón del interfono. Carmen, por favor, ven un momento. Segundos después, apareció Carmen. Sí, jefa. Confirma nuestra presencia en el evento de Marbella. Prepara el jet privado de la empresa para el viernes por la tarde. Reserva la mejor villa en otro resort, diferente. No quiero alojarme en el hotel del evento. Y una cosa más. Asegúrate de que mi nombre en la lista de invitados aparezca únicamente como representante de la directiva del grupo A.L. Mina. No pongas mi nombre completo. Carmen pareció sorprendida, pero asintió obediente. Entendido, señora. Algo más. Llama a mi estilista. Necesito un vestido. No un vestido cualquiera. Quiero algo que sea toda una declaración de intenciones. Color azul marino, el color de nuestra empresa. Con un bordado de un fénix, el pájaro que renace de sus cenizas. Entendido. Después de que Carmen saliera, volví a mirar la invitación. Iría, no para salvarlos, sino para cerrar el libro del pasado de la forma más elegante posible. Quería que vieran lo que habían desechado. Quería que vieran que la tierra yerma, que ellos despreciaron, se había convertido ahora en un jardín, floreciente, inalcanzable para ellos. Viernes por la tarde, Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Alejandro sostenía a Mateo, que señalaba emocionado los aviones en la pista. Mi marido llevaba una camisa de lino informal y unos pantalones chinos, luciendo increíblemente guapo en su sencillez. Aún no estaba acostumbrado a este estilo de vida lujoso, sintiéndose a menudo cohibido cuando el personal de la sala VIP le atendía con tanto esmero. Lucía, ¿estás segura de que esto es buena idea?, preguntó Alejandro mientras esperábamos. Su rostro mostraba preocupación. Conocía bien la historia de mí, a dolor. Él fue quien juntó los pedazos de mi alma rota hacía 4 años. Le cogí la mano, sintiendo los callos de su palma que siempre me hacían sentir segura. La mano de un trabajador, la mano de un padre amoroso. No te voy a mentir, amor. Tengo un poco de miedo, admití con sinceridad. Pero lo necesito. Necesito plantarme ante ellos, mirarles a los ojos y demostrarme a mí misma que ya no tienen ningún poder sobre mis sentimientos. No se trata de venganza, cariño. Es validación personal. Alejandro me miró fijamente y asintió. Me besó el dorso de la mano. Te apoyo, al 100%. Si intentan algo, recuerda que tu marido aquí presente fue campeón, amateur de boxeo en su barrio, bromeó, intentando aliviar la tensión. Me reí. Y ahora eres el campeón de cambiarle los pañales a Mateo. El viaje a Málaga se hizo corto. Dentro de la silenciosa cabina del avión, observé a Mateo durmiendo profundamente en el regazo de su padre. Su rostro era tan pacífico. El niño que la medicina dijo que era imposible. El niño que mi ex-suegra dijo que nunca existiría. La presencia de Mateo era la mayor prueba de que Dios obra de maneras misteriosas. No llegó cuando yo estaba en un palacio de oro frío, sino cuando estaba en los brazos de un hombre sencillo que me amaba de verdad. Al llegar a la Costa del Sol, fuimos directos a una villa privada en Marbella, lejos del bullicio donde tendría lugar el evento. Aquella noche pasé el rato jugando en la arena con Mateo en la playa privada de la villa, dejando que el sonido de las olas del Mediterráneo calmara mis nervios, que empezaban a tensarse. Mañana era el día. Mañana era el día del juicio final, sábado por la noche. El ambiente en The Heritage Marbella Resort era muy diferente a la tranquilidad de nuestra villa. Por el informe de mi equipo de avanzada, sabía que Rodrigo y doña Victoria se habían gastado sus últimos ahorros para transformar el viejo resort en un castillo de cuento de hadas por una noche. Habían colgado lámparas de cristal en la zona del jardín, traído miles de rosas importadas de Holanda, y una orquesta al completo venía desde Madrid. Querían crear la ilusión de prosperidad. Querían que los inversores creyeran que Hospitalidad de la Vega era un gigante dormido, no un barco a punto de hundirse.
En mi habitación, miré mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Lucía desaliñada, que se encorvaba de miedo, cuyos ojos siempre estaban húmedos. La mujer del espejo estaba de pie, erguida. Un vestido de alta costura azul marino abrazaba mi cuerpo a la perfección, destacando las curvas que habían recuperado su forma tras el embarazo. Un chal, de seda con motivos sutiles, que evocaban crecimiento y vida, envolvía mis hombros con elegancia. Mi pelo estaba recogido en un moño moderno, con un sencillo pasador de oro. Sin joyas excesivas, solo unos pendientes de diamantes, solitarios, y mi sencilla alianza de boda de oro. El anillo que Alejandro compró con sus ahorros del taller. Era la joya más cara para mí, mucho más valiosa que el collar de diamantes que me había dado Rodrigo. «Está usted guapísima», me elogió la maquilladora. «Gracias», respondí. Respiré hondo, llenándome los pulmones de valor. Alejandro entró en la habitación, ya arreglado con una camisa de seda que combinaba con mi vestido, y pantalones de traje negros. Sostenía a Mateo, que también llevaba una pequeña camisa de vestir, y estaba adorable. «Guau», murmuró Alejandro, con los ojos clavados en mí. «Mi mujer es una diosa, o un aseo, las dos cosas», respondí, sonriendo y acercándome a ellos. Acaricié la mofletuda mejilla de Mateo. «El niño de mamá está listo para conocer a unas personas que no son muy simpáticas». «No empático», balbuceó Mateo, inocentemente. «Sí. Vamos a jugar al escondite con el pasado», susurré. No usamos el coche del hotel. Era demasiado común. Yo quería que mi llegada fuera una declaración de intenciones. En el helipuerto de la villa, un helicóptero negro brillante alquilado nos esperaba, listo para llevarnos por los cielos nocturnos de la costa malagueña. Mientras tanto, en la fiesta, el pánico empezaba a apoderarse de los anfitriones. Según los mensajes en directo que me mandaba mi asistente, infiltrada, doña Victoria estaba furiosa. «¿Dónde está el representante del grupo AL? Ya son las 10 de la noche. El evento principal está a punto de empezar», siseó doña Victoria a Rodrigo en un rincón del salón. Rodrigo sudaba frío. Llevaba la pajarita torcida. «Calma, mamá. Tal vez haya tráfico o estén esperando el momento oportuno. No podemos forzarlos. Ellos tienen el dinero. Siempre ha sido un blando. Llama a su secretaria otra vez», gruñó doña Victoria, pero bajó la voz cuando pasó otro invitado. De inmediato forzó una sonrisa. «Ah, don Mendoza, disfrute de la fiesta. Este caviar lo hemos traído especialmente de Rusia para la ocasión». Eran como actores en una obra cuyo guión ya se había quemado. Los invitados, la mayoría socios de negocios que también conocían los rumores de quiebra, habían venido más para ver el espectáculo final que para invertir. Susurraban por detrás de sus copas de champán, apostando cuánto tiempo duraría hospitalidad de La Vega, y en medio de aquella falsedad, el sonido de las hélices de un helicóptero empezó a oírse a lo lejos. Al principio débil, luego cada vez más fuerte, haciendo vibrar las copas de cristal en las mesas del buffet. Un viento fuerte empezó a soplar por la zona exterior de la fiesta, haciendo volar las hojas, los manteles. Los invitados miraron hacia arriba, al cielo oscuro. Un haz de luz del helicóptero barrió la zona de la fiesta y luego se concentró en el helipuerto privado situado justo encima de la escalinata principal del jardín. El aterrizaje fue dramático, ruidoso e hipnótico. El polvo voló, obligando a doña Victoria a sujetarse su peinado de peluquería para que no se desmoronara. Rodrigo entrecerró los ojos, intentando ver el logotipo en el fuselaje del helicóptero. Ningún logotipo, solo un negro profundo y misterioso. El motor se apagó. Las hélices redujeron la velocidad. Un silencio sepulcral cayó sobre los cientos de invitados. Todos los ojos estaban puestos en la puerta de la cabina. El maestro de ceremonias, confuso pero intentando ser profesional, gritó por el micrófono:
Señoras y señores, demos la bienvenida a Sí Profesional, la llegada de nuestro invitado VIP de esta noche, el salvador del futuro de nuestro turismo, el representante del grupo AL. Se oyeron unos aplausos vacilantes. La puerta del helicóptero se abrió. Un guardaespaldas bajó primero, desplegando la escalerilla. A continuación, un zapato de hombre tocó el suelo, seguido por una figura robusta que sostenía a un niño pequeño. Alejandro bajó primero. Se quedó de pie, sus ojos examinando a la multitud de abajo, con una mirada protectora. Extendió la mano hacia el interior de la cabina, y fue entonces cuando respiré por última vez como mi pasado y salí como mi futuro. Acepté la mano de mi marido y bajé con la barbilla muy alta. El viento nocturno jugaba con mi chal. Desde lo alto del helipuerto podía verlo todo. Un mar de caras mirando hacia arriba. Y en primera fila, bajo la luz de los focos, los vi. Que empiece el espectáculo. Mis pasos al bajar la escalinata de piedra parecían ligeros, como si caminara sobre nubes, no hacia la fosa de los leones. A mi lado, Alejandro caminaba con la calma de un soldado protegiendo a su reina. En sus brazos, Mateo miraba las luces de la fiesta con los ojos brillantes, balbuceando alegremente de vez en cuando. Luz, luz. Su voz inocente rompió la tensión en el aire. La distancia entre nosotros y el grupo principal de invitados era de apenas 10 metros. Podía ver los detalles de los rostros que antes protagonizaban mis pesadillas. Rodrigo estaba parado, rígido como una estatua de cera derritiéndose. La copa de vino en su mano derecha estaba inclinada, y su contenido rojo sangre empezaba a derramarse por el suelo de mármol blanco. Pero no se daba cuenta. Tenía la boca ligeramente abierta, los ojos fijos en mi cara. Luego pasaron a mi mano derecha, que agarraba el brazo de Alejandro, y finalmente se posaron en la pequeña figura, en brazos de mi marido. Un minuto antes era el anfitrión arrogante. Ahora parecía un niño perdido en el bosque. A su lado, la reacción de doña Victoria fue mucho más dramática. Su rostro, cubierto por una espesa capa de maquillaje, perdió el color al instante. Agarró en el brazo de Rodrigo con tanta fuerza que sus largas uñas probablemente perforaron el traje a medida de su hijo. Sus ojos, los ojos que antes me miraban con desprecio, ahora estaban muy abiertos, emitiendo una mezcla de horror, negación y confusión total. Sus labios rojos temblaban, intentando formar palabras que no salían. La fiesta se sumió en un silencio absoluto. La música de la orquesta paró porque hasta el director estaba paralizado, viendo el drama que se desarrollaba. Los demás invitados empezaron a notar la tensión. Los susurros empezaron a sonar como un zumbido de abejas. ¿Esa no es la exmujer de Rodrigo? Lucía, a la que echaron, decían que era estéril. ¿Cómo es que lleva a un niño? Espera. Ella es la representante del grupo AL, A, L, Arturo. Lucía. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de los presentes. Yo saboreé cada segundo. Me detuve a exactamente 3 pasos de Rodrigo y su madre. El fuerte perfume de Rodrigo, el olor que antes me mareaba, ahora me parecía patético. Buenas noches, saludé. Mi voz sonaba tranquila, clara y lo bastante alta para que me oyeran las personas más cercanas. Disculpen el pequeño alboroto con el aterrizaje. Nuestro piloto insistió en que aterrizar aquí arriba era más seguro que apretarnos en la entrada principal. Silencio, ninguna respuesta. Rodrigo, llamé de nuevo, esta vez con una sonrisa educada, entrenada para las reuniones de negocios. Doña Victoria, ¿cómo están? Se les ve muy bien. Crash. El sonido rompió el silencio. La copa en la mano de Rodrigo por fin cayó, haciéndose añicos contra el suelo. Los trozos de cristal saltaron, manchando sus caros zapatos de cuero y el bajo del vestido de su madre. Rodrigo se sobresaltó, como si acabara de despertar de una hipnosis. Lucía. Su voz era ronca, como la de alguien que llevara días sin beber agua. ¿Eres tú?
Claro que sí, respondí con ligereza. Me giré hacia un lado. Les presento a mi marido, Alejandro, director de la Fundación Hogar de la Esperanza y consejero de nuestra empresa. Y este, que está muy ocupado masticando una galleta, es nuestro hijo, Mateo. La palabra hijo golpeó el pecho de doña Victoria como un mazo. La anciana se tambaleó hacia atrás. Por suerte, un camarero la sostuvo. Imposible, siseó doña Victoria. Su voz temblaba con el veneno que le quedaba. Tú eres estéril. El médico dijo que tu útero era defectuoso. Eres un fraude. Ese niño debe ser adoptado. Lo has alquilado para humillarnos. ¿A qué? Sí. Alejandro, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su aura, paternal y cálida, se volvió fría y afilada. Miró a doña Victoria directamente a los ojos. Cuidado con lo que dice, señora. La voz de Alejandro era baja, pero intimidante. Mateo es mi hijo con Lucía, nacido del útero de mi mujer, al que usted llamó defectuoso. Tal vez Dios cerró el útero de mi mujer cuando estaba con su hijo, porque él sabía que la semilla de su familia no merecía crecer en el vientre de una mujer tan noble como Lucía. Jaque mate. La frase de Alejandro hizo que la cara de Rodrigo se pusiera roja de vergüenza. Los invitados a nuestro alrededor contuvieron la respiración. Fue la humillación más elegante y a la vez más dolorosa que se había oído jamás en la alta sociedad madrileña. Alejandro, ya basta. Calmé a mi marido con suavidad, y luego volví a mirar a Rodrigo, que ahora contemplaba a Mateo con la mirada perdida. Había una dolorosa nostalgia en los ojos de Rodrigo. Vio a Mateo, un niño sano, guapo, con ojos grandes e inteligentes. Y se dio cuenta de que aquel era el heredero que tanto había buscado. El heredero que sacrificó por el ego de su madre. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Rodrigo en voz baja, ignorando a su madre. Seguía en un estado de histeria silenciosa. 2 años, respondí, brevemente. Exactamente 2 años después de casarme con un hombre que sabe cómo valorar a una mujer. Rodrigo tragó saliva. Lucía, yo. Basta de charla, le corté, cambiando mi tono a uno profesional. Mi rostro se volvió frío. No he venido aquí a una reunión familiar. He venido como CEO del Grupo AL, en respuesta a la propuesta de inversión que enviaron de forma tan agresiva. Al oír la palabra inversión, el instinto de supervivencia de doña Victoria se encendió. Dinero. Necesitaban dinero. Apartó la mano del camarero y se irguió, intentando recuperar la dignidad que ya tenía hecha jirones. Entonces, el grupo AL es tuyo, dijo doña Victoria, con los ojos entrecerrados. Calculadora. En ese caso, como familia. Quiero decir, como personas que ya se conocen, deberías saber el potencial de este hotel. Necesitamos 50 millones de euros para la segunda fase de la reforma. Si entras, repartimos beneficios. Considéralo como una forma de redimirte por el pasado. Casi me río de su descaro. ¿Redimirme? ¿El pasado de quién, señora? Bueno, nuestros malentendidos. Se escabulló, sin una pizca de remordimiento. Además, tú ya tienes éxito. ¿Qué son 50 millones de euros para ti? Piénsalo como una ayuda a un exmarido. Pobre Rodrigo, está muy estresado, llevando todo esto él solo. Los miré a los dos con profunda pena. No habían cambiado, ni un poquito. Seguían, pensando que el mundo giraba en torno a sus egos. El dinero, para mí, no era el problema. Pero el orgullo no se compra. Le hice una seña a mi asistente, que estaba detrás de mí. Me entregó una carpeta de documentos. He estudiado su propuesta, doña Victoria, Rodrigo, dije, abriendo la carpeta. La estructura financiera es un desastre. Sus deudas a corto plazo superan a sus activos. La tasa de ocupación del hotel ha caído un 40% en el último año. Y lo peor de todo, he encontrado desvíos de fondos operativos para gastos personales de la directiva. Es decir, para su tren de vida. La cara de Rodrigo palideció.
Sabía que yo tenía pruebas de sus irregularidades financieras. En términos de negocios, continué, en voz alta, para que me oyeran los demás inversores. Hospitalidad de la Vega es un barco que se hunde. Ningún inversor, en su sano juicio, metería dinero aquí. Cerré la carpeta con un golpe seco. Lucía, por favor, empezó a suplicar Rodrigo, con la voz temblorosa. Dio un paso adelante, intentando cogerme la mano. Pero Alejandro le bloqueó el paso con el hombro. Lucía, si no nos ayudas, mañana el banco se lo queda todo. La casa del barrio de Salamanca, los coches, todo. A mi madre le puede dar un infarto si se entera de que nos quedamos en la ruina. Por favor, por nuestro pasado. Yo quise, ¿verdad? Miré a los ojos a Rodrigo, buscando algún resquicio de amor que pudiera haber quedado. Pero no había nada, solo pena, como si viera a un mendigo suplicando de forma agresiva. ¿Amor? Repetí, con una sonrisa irónica. El amor protege. El amor persevera. En la tormenta, no empuja a su pareja a ella para dejarla sola. Tú nunca me quisiste. Solo amabas la idea de tener una mujer sumisa. Di un paso atrás, agarrando la mano de Alejandro con más fuerza. Mateo empezó a lloriquear, queriendo bajarse, aburrido del drama de los adultos. La decisión del grupo AL es definitiva, anuncié con firmeza. Rechazamos esta propuesta de inversión. No vemos valor ni integridad en la gestión de esta empresa. Es una venganza, gritó doña Victoria, con las lágrimas borrándole el maquillaje y creando aterradoras líneas negras en sus mejillas. Has venido aquí a propósito para lucirte, mala pécora. ¿Quieres vernos destruidos? ¿A qué? ¿Sí? Miré a la anciana con calma. No, señora. Yo no necesito verla destruida para ser feliz. Yo ya soy feliz. Su ruina es obra de sus propias manos. Eso se llama karma, no venganza. Con permiso, dije educadamente. Creo que esta fiesta no es el lugar adecuado para un niño. El ambiente es demasiado tóxico. Me di la vuelta. Mi vestido se movió con belleza al girar. Alejandro le hizo un breve gesto con la cabeza a Rodrigo, un gesto de lástima de hombre a hombre. Luego, caminamos de vuelta, subiendo las escaleras hacia el helipuerto. Lucía, no te vayas. Lucía, podemos negociar, gritó Rodrigo a mis espaldas, con voz rota, desesperada. Oí el sonido de un cuerpo cayendo. Tal vez doña Victoria se había desmayado, o tal vez Rodrigo había caído de rodillas. Pero no miré atrás, ni un segundo. Cada paso que daba subiendo aquellas escaleras parecía quitarme 1 kilo de peso de los hombros. Primer paso, liberándome del dolor de que me llamaran estéril. Segundo paso, liberándome del recuerdo de ser echada a la calle bajo la lluvia. Tercer paso, liberándome de la imagen del cobarde de Rodrigo. Al llegar al helicóptero, Alejandro puso a Mateo en su sillita y le abrochó el cinturón. Luego se volvió hacia mí, cogiéndome la cara con ambas manos. Has estado increíble, susurró. Estoy muy orgulloso de ti. Las lágrimas me resbalaron por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Se acabó mi amor. Todo ha terminado. El helicóptero encendió los motores. Las hélices giraron rápidamente, levantándonos lentamente del suelo. Por la ventanilla miré hacia abajo una última vez. La fiesta ahora era un caos. Los invitados empezaban a marcharse, dejando a Rodrigo arrodillado solo en el suelo de mármol, mientras su madre era atendida por los paramédicos. Las luces de cristal, antes magníficas, parecían débiles desde lo alto, eclipsadas por el brillo de las estrellas en el cielo de Marbella. El barco naufragado se había hundido por fin. Y yo, la capitana de mi propio barco, navegaba hacia un nuevo horizonte sin límites. «Mamá, mira la luna», exclamó Mateo, señalando por la ventanilla. Seguí su dedito. La luna llena brillaba intensamente sobre el mar Mediterráneo, reflejando una luz plateada en la superficie del agua. «Es preciosa, ¿verdad, cariño?» «La luna», respondí, abrazando a Alejandro y a Mateo a la vez.
A miles de pies de altura sobre el suelo español, me di cuenta de una cosa. La mejor venganza no es ver sufrir a tu enemigo. La mejor venganza es cuando te das cuenta de que su sufrimiento ya no es relevante para tu felicidad. Ellos eran un pasado en descomposición. Y yo, una flor que seguía floreciendo, sin importar la estación. Vámonos, piloto, ordené por los auriculares. Vamos a casa. Y el helicóptero salió disparado a través de la noche, alejándonos de la punto Babunta Dios. Oscuridad del pasado, hacia la luz del futuro que nosotros mismos habíamos escrito.